Mi nombre es Elizabeth Velázquez y esto es Medicina en Letras. El día de hoy vamos a hablar de un tema conocido como beta-oxidación. La beta-oxidación es la degradación o la oxidación de los ácidos grasos. Entonces, siempre que nosotros estemos quemando grasa o degradando grasa, vamos a estar haciendo beta-oxidación. Es un proceso que todos nosotros hacemos. Como generalidades, vamos a tener que las grasas y los aceites que nosotros consumimos en la dieta van a ser guardados en forma de triacilgliceroles o triglicéridos. Estos triglicéridos van a ser guardados en células especializadas llamadas adipocitos. Los triglicéridos constan de un glicerol, que es la parte que les estoy señalando en estos momentos, y 3 cadenas de ácidos grasos. Para poder hacer la beta-oxidación necesitamos que estos ácidos grasos se corten, se rompan estos enlaces ésteres que me pegan esos ácidos grasos al glicerol y me quede ese ácido graso libre. Entonces el primer paso para hacer la beta-oxidación va a ser hidrolizar esos triglicéridos que obtuvimos de la dieta y que se almacenan en nuestro tejido adiposo. Los triglicéridos van a ser hidrolizados por la lipasa sensible hormona o la lipasa de los triacilgliceroles. Esta lipasa sensible hormona lo que me va a hacer es hidrolizar estos enlaces ésteres, dando mi origen a un glicerol y a 3 ácidos grasos libres. Entonces, la movilización de estos triglicéridos se va a iniciar por la acción del glucagón y de la adrenalina. Esto lo que hace es que se me active la proteína quinasa A, que me va a fosforilar esa enzima que ya les dije anteriormente, que es la lipasa sensible hormona, activándomela. Y cuando me la activa, va a hacer que me quede ese grupo glicerol y esos 3 ácidos grasos. El glicerol, pues que es formado por esta hidrólisis de este triglicérido, va a ser fosforilado por la glicerol quinasa y luego oxidado por la glicerol fosfato deshidrogenasa. Y cuando hace esto se me va a convertir en dihidroxiacetona fosfato. Y luego va a ser isomerizado a gliceraldehído 3-fosfato. Y esta es una forma de reciclar ese glicerol y estos 3 ácidos grasos van a ser usados en la beta-oxidación. Una vez tenemos clara esta generalidad, vamos a comenzar el proceso de beta-oxidación. Como tal, la beta-oxidación consta de 4 pasos, pero tenemos que hacer unos pasos iniciales para poder hacer esa beta-oxidación. El primer paso fue hidrolizar ese triglicérido por la lipasa sensible hormona, que es activa cuando está fosforilada, ¿cierto? Una vez me hidroliza eso, me va a dar origen al glicerol y a esos 3 ácidos grasos libres. A esos ácidos grasos libres se les va a unir la coenzima A libre. ¿Cómo sé yo que una coenzima A es libre? La coenzima A libre va a tener este grupo sulfato o grupo SH. Este grupo se me va a unir a la cadena de ácido graso, R me va a representar esa cadena de ácido graso, y este proceso dependiente de ATP me va a formar el acil-CoA. El segundo paso que vamos a hacer con ese acil-CoA es que lo necesitamos meter en la matriz mitocondrial. Estos procesos anteriores que les mencioné se van a dar en el citosol. Entonces,
Nuestro ácido graso libre que obtuvimos del triglicérido se unió a la coenzima A formándome acil-CoA. Aquí va a entrar una molécula muy importante llamada carnitina. La carnitina va a ser la molécula encargada de transportar ese ácido graso al interior de la matriz mitocondrial. ¿Y para qué lo transporta al interior de la matriz mitocondrial? Porque resulta que la beta-oxidación se da en la matriz mitocondrial o en los peroxisomas, en gran parte. ¿Por qué? Porque en la matriz mitocondrial o los peroxisomas se van a encontrar las enzimas, como esta y esta, que pues solo son enzimas que permiten el paso, pero además se van a encontrar otras enzimas que nos permiten hacer esa beta-oxidación. Entonces, tenemos nuestro acil-CoA, que es esta molécula que les estoy señalando, y va a entrar esa carnitina. Vamos a tener dos enzimas muy importantes aquí, la carnitina aciltransferasa 1 o CAT1 o CPT1 y la carnitina aciltransferasa 2. La carnitina aciltransferasa 1 va a llegar y va a coger ese acil-CoA y le va a quitar esa coenzima A, la saca, dejando ese ácido graso libre al cual se le va a pegar la carnitina, formándome el acilcarnitina. Esa acilcarnitina sí va a poder pasar por esa mitocondria. Y luego, cuando llega a la matriz mitocondrial, va a actuar otra enzima llamada carnitina aciltransferasa 2. ¿Esta qué va a hacer? Esta va a quitar esa carnitina de esa acilcarnitina y le va a volver a pegar, aquí se los estoy señalando, la coenzima A, formándome el acil-CoA. Entonces, de esta forma pasa el acil-CoA formado en el citosol a la matriz mitocondrial, donde se va a realizar la beta-oxidación. Por eso es que es tan importante la carnitina. Existen deficiencias de carnitina. Existe deficiencia de carnitina aciltransferasa 1 y deficiencia de carnitina aciltransferasa 2. Estas manifestaciones se dan generalmente en neonatos, en bebés prematuros, y se me van a manifestar en forma de hipoglicemia. ¿Por qué? Porque la beta-oxidación es como el sustento de la gluconeogénesis del hígado. Entonces, por esta razón, se me va a manifestar en forma de hipoglicemia. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Pues se le dan fármacos que me suplan esa carnitina. También se me puede manifestar esa hipoglicemia porque, por ejemplo, chicos, un solo ácido graso me puede dar hasta 131 ATPs. Eso quiere decir que nuestro tejido adiposo da una energía química muy potente, una energía química muy densa. Por esta razón es tan difícil bajar esa lonjita, bajar ese bananito, bajar esos gorditos, porque eso tiene, esa grasa que almacenamos tiene un valor energético impresionante. Entonces tendríamos que gastar mucha energía para poder usar esa grasita y quemarla. Bueno, ahora sí, como tal, vamos a empezar con la beta-oxidación. La beta-oxidación consta de 4 pasos, que son muy fáciles. Recuerden que esta beta-oxidación se da en la matriz mitocondrial. ¿Y cuáles son esos 4 pasos? Primero, 2 deshidrogenaciones. ¿Qué es la deshidrogenación? Perder hidrógenos. Una hidratación y la lisis para cortar el producto de todo este proceso. ¿Y cuál va a ser ese producto? El acetil-CoA. ¿Y para qué sacamos acetil-CoA? Para enviarlo al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs se producirá más energía. Otro dato que deben de tener en cuenta de la beta-oxidación es que se va a realizar un ciclo o una vuelta de beta-oxidación por cada par de carbonos de la molécula. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, aquí tenemos el ácido palmitoleico, que es como una mezcla entre el ácido palmítico y el oleico, ¿cierto? Entonces, el ácido palmítico es un datico, es el ácido que generalmente se oxida más
con el que más se hace beta oxidación. Por eso les voy a hacer un ejercicio de beta oxidación con ese ácido específico. Entonces, a lo que yo me refiero. Por cada par de carbonos, en este caso este ácido graso tiene 16 carbonos, vamos a hacer una vuelta. Entonces, ¿cuántas vueltas tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cuando hacemos esta séptima vuelta, ya va a quedar libre este octavo carbono, por lo tanto su acetil-CoA también. Entonces solamente se hacen 7 vueltas porque la última ya por hacerse esas 7 vueltas ya queda liberada. Entonces, ¿sí me entienden? Por cada 2 carbonos se va a hacer una vuelta. Luego les explico la fórmula para hacer estos ejercicios. Ahora sí vamos a los pasos de la beta oxidación. El primer paso va a ser una deshidrogenación, es decir, pierdo hidrógenos. Aquí cogí el ácido palmítico. El ácido palmítico consta de 16 carbonos y todos los procesos de esa beta oxidación, beta se llama beta oxidación porque va a afectar a el carbono beta de mi ácido graso. ¿Cuál es el carbono beta? Tenemos nuestra cadena de ácido graso. El primer carbono, el que le sigue al primer carbono va a ser el carbono beta y luego el alfa. Entonces así identificamos el carbono beta, por eso beta oxidación. Vamos a afectar a ese carbono beta. Entonces, tenemos el ácido graso, el ácido palmítico se unió a la coenzima A, entonces ¿cómo se va a llamar? Palmitoil-CoA. A este palmitoil-CoA va a llegar una enzima y va a actuar que va a ser la acil-CoA deshidrogenasa. Lo que me va a hacer deshidrogenasa, me va a quitar hidrógenos y algo importante, luego para ese conteo de ATPs en la beta oxidación es que en este proceso esa acil-CoA deshidrogenasa va a usar un FAD oxidado y me va a dar origen a un FAD reducido. Entonces, ¿de dónde quitamos esos hidrógenos? Del carbono alfa. Y cuando se van esos 2 hidrógenos del carbono alfa, pues llega ese carbono beta y le comparte uno de esos 2 hidrógenos que tenía al carbono alfa y forma un doble enlace para estabilizar esa estructura. Entonces esa molécula resultante se me va a llamar enoil-CoA. ¿Por qué enoil-CoA? Enoil significa 2. ¿Y qué se me formó para estabilizar esta estructura? Un doble enlace. En el paso 2, que es la hidratación, va a entrar una molécula de agua a ese enoil-CoA por la enoil-CoA hidratasa. Cuando entra esa molécula de agua, porque está formada una molécula de agua por 2 hidrógenos y un oxígeno, va a llegar ese hidrógeno y ese oxígeno y se van a pegar al carbono beta. Y el otro hidrógeno se me va a pegar al carbono alfa, que por si ya tenía uno y por eso ya va a tener 2 carbonos y va a quedar como estaba originalmente. Entonces, ¿cuál va a ser la molécula resultante? Beta hidroxiacil-CoA. Beta por el carbono beta. Hidroxi, se me pegó un grupo hidroxilo por añadir ese agua, por esa hidratación al carbono beta. Por eso beta hidroxiacil-CoA. CoA por el grupo CoA. Ahora vamos a proseguir con el paso 3, que va a ser otra deshidrogenación. Entonces, teníamos de producto el beta-hidroxiacil-CoA. Aquí va a actuar una enzima llamada beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa que me va a coger un oxidado y me lo va a reducir. Si pueden notar en este proceso, con el FAD y con el NAT, invertimos energía. Pero luego vamos a ver esto. Entonces, va a actuar beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, o sea, me va a quitar hidrógenos. ¿De dónde me va a quitar hidrógenos? Beta, del carbono beta. ¿Y qué hidrógenos me va a quitar? Los 2 hidrógenos que tenía el carbono beta. Entonces, ¿qué me queda? Un oxígeno
y dos enlaces que me van a formar un doble enlace. Y cuando se me forma ese doble enlace, se me va a formar un grupo cetona, un grupo ceto, ¿cierto? Entonces la molécula resultante se va a llamar beta cetoacil-CoA. Si pueden ver, les señalé una estructura aquí, que ya la podemos ver que va a ser la estructura del acetil-CoA. ¿Para qué se hace toda esta beta oxidación? Para poder liberar ese acetil-CoA. Entonces, ¿qué vamos a hacer ya que tenemos ese acetil-CoA formado? Pues sencillamente vamos a cortar eso en el paso 4, que va a ser la lisis. Entonces, va a llegar una enzima llamada tiolasa. La tiolasa me va a romper en el carbono beta ese enlace agregando una coenzima libre. ¿Y a qué me va a dar origen? Al acil-CoA y al acetil-CoA. Lo que yo les decía en el principio. El acetil-CoA es un tipo de acil-CoA, pero con dos carbonos. O sea, va a tener un carbono más que el acil-CoA. En este proceso ya nuestro ácido graso no tiene 16 carbonos, sino 14 carbonos. Una vez ya tenemos ese acetil-CoA, ese acetil-CoA va a pasar al ciclo de Krebs. Entonces, como ya les dije y les mostré anteriormente, se me forma primero un FAT en el primer paso de deshidrogenación, un NAT en el tercer paso y un acetil-CoA en el cuarto paso. Entonces, ¿cómo calculamos ese número de ciclos, ese número de vueltas que me da la beta oxidación según según el ácido graso? Entonces, nuestros ácidos grasos van a tener enlaces saturados que van a ser simples y enlaces insaturados que pueden ser dobles o enlaces triples. Cuando nuestro ácido graso es saturado y es par, o sea, un número par, por ejemplo el 16, y es saturado, vamos a usar esta fórmula. Cogemos número de carbonos, o sea, 16 carbonos, dividido 2 menos 1. Cuando es una cadena impar, por ejemplo un número impar, 17, saturado, o sea que tiene un enlace simple, un enlace sencillo, se va a usar el número de carbonos menos 3 dividido 2. Cuando es una cadena par, por ejemplo, 18, insaturado, o sea que tiene enlaces dobles o enlaces triples, se va a usar el número de carbonos dividido 2 menos 1. Bueno muchachos, antes un datico antes de hacerles el ejercicio. Hoy solamente les voy a hacer un ejercicio porque en estos momentos les voy a mostrar en pantalla. Son las 12:17. Así que no, pues estoy como un poco cansada para hacerles más, pero la idea es subirle otro video solo de ejercicios de beta oxidación. Entonces un datico muy importante de una pregunta que a mí me habían hecho es: ¿de qué depende que se dé la beta oxidación o esa oxidación de ácidos grasos? ¿Cómo se ve regulado? ¿De qué depende? Entonces eso va a depender de la carnitina aciltransferasa 1. ¿Por qué? Porque cuando un ácido graso entra a la matriz mitocondrial, lo más probable es que se oxide. O sea, ¿de qué depende que se me oxiden esos ácidos grasos? De que esta enzima permita ese paso de ácidos grasos a la matriz mitocondrial. Otra pregunta que me hicieron es, por ejemplo, ¿qué pasa con la beta oxidación en un estado de ayuno y la inanición? Bueno, en un estado de ayuno e inanición, nosotros vamos a realizar mucha beta oxidación, ¿cierto? Vamos a realizar mucha beta oxidación para degradar esas grasas para producir ATP, ¿cierto? Para producir energía, ya que es la energía química más densa que tenemos. Entonces, cuando hacemos mucha beta oxidación, vamos
a formar mucho acetil-CoA. ¿Y qué pasa con ese exceso de acetil-CoA? Ese acetil-CoA va a ir al ciclo de Krebs normalmente, pero va a llegar un punto en la inanición, pues en un estado de ayuno, en que ese acetil-CoA que hay demasiado me sature ese ciclo de Krebs y ya no tengamos intermediarios para hacer ese ciclo de Krebs. Entonces cuando se acaban esos intermediarios, entonces ese acetil-CoA va a decir, bueno, ¿yo qué hago? ¿Yo para dónde cojo? Entonces se van a unir dos acetil-CoA, me van a formar acetoacetil-CoA, que posteriormente va a ser el proceso de la cetogénesis, que va a ser otro video, y me va a formar los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son otra forma de darle energía al corazón, al músculo, pero no es la forma de energía preferida de ellos, por así decirlo. Pero bueno, eso es lo que pasaría en un estado de inanición donde se produce mucho acetil-CoA. Ahora sí, vamos a producir, otro dático de la cetogénesis es que me va a dar 3 derivados lipídicos, que va a ser el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. ¿A qué le recuerda la acetona? Con lo que nosotros nos, pues, el quita esmalte de las uñas. Con lo que nos quitamos el esmalte de las uñas. Esa es la acetona. Entonces la acetona, como es un ácido también, lo que va a hacer es acidificar el pH de la sangre y eso tiene muchas implicaciones. Pero, pues, por ejemplo, las personas que generalmente mueren de inanición, lo más probable es que mueran por ese cambio de ese pH fisiológico. Entonces, eso ya lo vamos a ver por allá en la cetogénesis. Y así, después de resolver como esas duditas que me preguntaron unas compañeras, ahora sí vamos a proseguir al ejercicio que vamos a hacer hoy. Bueno, entonces, vamos a hacer el ejercicio con el ácido palmítico. Me van a decir, Elizabeth, ¿por qué con el ácido palmítico? Porque como les había dicho anteriormente, el ácido palmítico es el que se oxida con mayor frecuencia, o sea, es el ácido graso que más usamos. El ácido palmítico consta de 16 carbonos, ¿cierto? Y es un ácido graso saturado. ¿Por qué saturado? Porque tiene enlaces sencillos. Entonces, 16 carbonos y es saturado. Entonces, para calcular la cantidad de ATP de este ácido graso, lo que vamos a hacer primero es calcular el número de vueltas. Y como les había dicho anteriormente, un ácido graso par saturado, vamos a usar la fórmula del número de carbonos dividido 2 menos 1. Esa es la fórmula para un ácido graso par saturado. Entonces son 16 carbonos dividido 2 me va a dar 8 menos 1 va a ser 7 vueltas. Recuerden un detalle que yo les dije, que esos últimos 2 carbonos, por las 7 vueltas que nosotros ya dimos anteriormente, esos 2 carbonos no van a necesitar hacer una beta oxidación, pues no van a necesitar hacer otra vuelta porque ellos ya quedan libres. A partir de esos carbonos que quedan libres, sin necesidad de dar esa vuelta, se va a formar otro acetil-CoA adicional. Bueno, entonces, ¿qué se produce en la beta oxidación? Un NAD reducido, un FAT reducido y acetil-CoA, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? 7 NAD, porque se produce un NAD por vuelta, 7 FAT, un FAT por vuelta, y 8 acetil-CoA, 7 que se produjeron de esas vueltas, y 8 de esos carbonos que quedaron libres en esa cadena después de hacer esas vueltas, ¿vale? Entonces,
se considera pues que la oxidación de NAD va a producir 3 ATPs. La del FAT me va a producir 2 ATPs. Y la de acetil-CoA 12 ATPs. ¿Por qué? ¿De dónde vienen esos 12 ATPs? Pues van a venir del ciclo de Krebs. Ahora, vamos a hacer esa multiplicación. 7 por 3, 21. 7 por 2, 14. Y 8 por 12, 96. Esto me va a dar 131 ATPs. Todo lo que yo les decía al principio. Se pueden producir 131 ATPs a partir de una sola cadena de ácido graso, ¿cierto? Entonces, a esos 131 ATPs le vamos a restar 2. ¿Por qué? Esos 2 van a ser ATPs que van a ser consumidos en la activación que va a ser en el citosol de ese ácido graso. Entonces 131 menos 2 me va a dar 129 ATPs. Entonces tenemos que en 7 vueltas, el ácido de beta oxidación, el ácido palmítico hace 7 vueltas de oxidación y me va a generar netamente 129 ATPs. Chicos, sin más espero que les haya gustado, déjenme sus dudas en los comentarios. Este es el primer video que hago, así que si me equivoco, corríjanme, díganme en qué puedo mejorar. Muchas gracias por ver el video, los quiero mucho y hasta luego.